Desde el principio del tráfico atlántico, la piratería jugó un papel importantísimo en el tráfico de esclavos, siendo que, en un momento tan temprano como el año 1562, el pirata John Hopkins, al servicio, lógicamente, de la corona inglesa, transportaba a las Antillas el primer cargamento de esclavos africanos transportados por Inglaterra. Al amparo de la corona británica, Hawkins formó en 1555 una compañía que realizó sus expediciones a la costa occidental de África y se dedicó al tráfico de esclavos en los siguientes años. Su suegro, Benjamin Gonson, era tesorero de la Marina y con el alcalde de Londres, Thomas Lodge, con el intendente de la Marina, William Winter, y otros personajes de la alta alcurnia británica subvencionaron la armada pirata que encabezaba. Lógicamente, la sublevación no lo era a título gratuito, sino con la esperanza de recoger pingües beneficios producidos por la actividad delictiva de su protegido. En 1564 recibió patente de corso y llevó a cabo una nueva expedición con una flota de 4 navíos subvencionados por un grupo de notables británicos, entre los que se encontraban la propia reina, que facilitó 2 buques, el mayor de los cuales, el Jesus of Libeck, desplazaba 700 toneladas como aportación personal a la empresa pirática, que debía desplazarse en primer lugar a África para cargar 500 esclavos y robar lo que pudieran. De principio a fin, promocionada por la corona inglesa, se trataba también de principio a fin de una operación absolutamente ilegal contra el derecho internacional, todo en el ámbito de la política que seguiría Inglaterra y sigue hoy mismo, al menos desde ese momento. Pero la actividad del tráfico esclavista al fin no ocupó excesivamente a la piratería inglesa, manteniendo el bajo ritmo imprimido por Portugal hasta que Inglaterra logró establecimientos en tierras americanas, a las que explotó conforme corresponde a las formas inglesas, concentrando en territorios minúsculos grandes cantidades de esclavos. Pensemos que, a pesar de que la propaganda británica nos presente hoy a los piratas como aventureros idealistas, eran ante todo y sobre todo asesinos. Pensemos que, a pesar de la propaganda británica, los logros más importantes de los piratas se ceñían en asaltos a ciudades y a barcos que bien estaban desarmados, o la potencia de fuego era muy inferior a la de los piratas, y que después de todo los triunfos obtenidos militarmente en el momento fueron contadísimos, siendo que en la mayoría de las posiciones que iban tomando se limitaban a islotes que España abandonaba. Así, el año 1625, franceses e ingleses tomaron San Cristóbal. En 1628, Inglaterra ocupaba Barbados, con 431 kilómetros cuadrados, y Nevis, que junto a San Cristóbal suma una extensión de 269 kilómetros cuadrados. En 1632 tomaba Montserrat, de 102 kilómetros cuadrados, y Tobago, con 300 kilómetros cuadrados. En 1634 Francia ocupaba San Bartolomé, con 22,1 kilómetros cuadrados, y Santa Lucía, con 617 kilómetros cuadrados. En 1635 tomaba Guadalupe, con 253,8 kilómetros cuadrados, y Martinica, con 1128 kilómetros cuadrados. Mientras Holanda, en 1634, ocupaba Curazao, con 444 kilómetros cuadrados, y tomaba asiento en la Guayana. Y Francia, en 1604, se instalaba en la Guayana, y el gobernador francés de San Cristóbal, Levasseur, tomaba la isla de Tortuga, de 180 kilómetros cuadrados. Y esos enclaves, de dimensiones ridículas, se convertían en las joyas de la corona británica, que para tantas películas ha dado. Cierto que al fin no estaban equivocados y acabaron conquistando la totalidad de España en los 5 continentes, pero también cierto que si encomiable es su astucia, encomiable es su falta de principios. Es el caso que, volviendo al pirata Hawkins, la expedición resultó todo lo favorable que deseaba la corona británica. Raptaron y compraron esclavos, se apoderaron de un buque portugués y, tras cruzar el Atlántico y con el pretexto de reparar daños, impusieron la venta de los esclavos para poder hacer frente a las reparaciones, acción que culminaron con el incendio de la población del río de la Hacha, sin que ningún acto hostil les incitara a ello.
Y es que el pirata hizo gala de las artimañas que identifican durante siglos la actuación británica. Así, al acercarse a las costas venezolanas, dirigió un escrito a Alonso Bernaldez, gobernador de la provincia, indicando que las tempestades lo habían arrojado al lugar donde esperaba que la buena voluntad de los españoles le permitiera reparar sus navíos para continuar su viaje, y señalaba que para poder hacer frente a los gastos derivados de la operación sería necesario proceder a la venta de las mercancías que almacenaba en sus bodegas, parte de las cuales estaba compuesta por esclavos africanos. Tan modosa petición iba acompañada de una amenaza. Si no se le concedía permiso, se vería obligado a atacar la plaza y forzar la comercialización. Y como las fortificaciones no existían en ese momento, el gobernador se vio obligado a doblarse a las intenciones del pirata. Sería un gran triunfo de Inglaterra que en 1568 recibiría respuesta en San Juan de Ulúa, donde el pirata sufrió una humillante derrota de la que solo se libraron dos buques, el Minion y el Judith, siendo este último comandado por alguien que fue luego bastante conocido, Francis Drake, acérrimo anticatólico. También el Salomón, capitaneado por John Hawkins, tenía el mismo régimen y fue tomado por la Armada Española, como fue tomado el Jesus of Libeck. Esto, para Inglaterra, fue una afrenta, como también lo fue para la comunidad judía, cofinanciadora de la expedición. De ahí el nombre de las embarcaciones en las que, por otra parte, se seguía un estricto régimen judío, tanto de alimentación como religioso. Hawkins fue honrado por Isabel II con el título de caballero, pero resulta curioso que de lo que se jactaba no era de este, sino de algo que le resultó de vital importancia para engañar a los comandantes de los puertos que pretendía atacar. John Hawkins se jactaba de haber sido nombrado caballero por el mismísimo Felipe II, cuando éste visitó Inglaterra años antes, hecho en el que se amparaba junto con las cartas de buena conducta obtenidas de algunas autoridades portuarias españolas, lo que le permitía negociar antes de que su presencia generara desconfianza y violencia. Drake figura sin dudar entre los más famosos piratas y nobles ingleses. Discípulo y sobrino de Hawkins, inició su actividad en 1571 como sucesor de este al mando de 5 buques propiedad de diversos hacendados ingleses y uno propiedad de la reina de Inglaterra. Su destino, Guinea, donde cargaron las bodegas con esclavos cuyo destino era América, pero en el Golfo de México fue apresado. Había empezado la carrera de los piratas, que iría increciendo al compás del lucro obtenido, acabando representando, en especial para Inglaterra y para Holanda, unas potentísimas armadas que, si no obtuvieron grandes éxitos sobre el terreno, fueron imprescindibles para el desarrollo del tráfico esclavista, y en tiempos modernos magnificados sus exiguos éxitos, manifiestos en los enclaves obtenidos por Inglaterra, Holanda y Francia en América, para ridiculizar a quien no supo acabar con esos delincuentes cuando podía haberlo hecho. Así, en 1599, Holanda eximía de impuestos a los buques que regresaban a Holanda cargados de oro, y el oro, en el imaginario europeo, estaba en España, por lo que multitud de buques holandeses iniciaron su particular carrera de Indias siguiendo las estelas de los barcos españoles. Pero el oro no solo estaba en los galeones españoles, sino en el tráfico de esclavos, que curiosamente se vio cortado en Ámsterdam, donde por cuestiones morales no podían ser vendidos. Todo cambiaría tras el desastre de la Grande General Armada acaecido en 1588. Al rebufo de la misma, los holandeses tomaron la isla de Santo Tomé en 1599. A partir de ese momento, se desarrolló un tráfico ilegal que, al amparo de las flotas piratas inglesas y holandesas, trasegaba esclavos obtenidos en África hacia el Caribe. Tráfico que seguiría un ritmo creciente especialmente significado a partir de 1612, cuando Inglaterra tomó las Bermudas,
Y todo al amparo de compañías por acciones que cotizaban en bolsa y tenían un importante peso político. En Inglaterra, Holanda y Francia fue donde se fundaron la mayor parte de estas compañías. En el caso holandés distinguimos principalmente tres: la Compañía de las Indias Orientales o BOC, la Compañía del Norte y la Compañía de las Indias Occidentales o BIC. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.